¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Luis desde Pucará. Espero poder seguir con estos videos. Hace mucho tiempo que ya no he subido videos de quichua. Sin embargo, las personas que saben y que están pendientes de mis videos han de notar algunas palabras claves que pongo sobre las traducciones, tanto en inglés, español y quichua. Así es que todas las personas que están pendientes de los videos saben que en una esquina de los videos de turismo están relacionados algunas palabras claves de las aventuras que se han vivido. Sin embargo, ahorita les voy a compartir unas palabras para que podamos aprender, ¿sí? Tres palabras y espero sus comentarios, por favor, porque dependo mucho de ello para que este canal pueda crecer. Imagínense, estoy muy quedado con los suscriptores, pero necesito unos comentarios que fluyan y podamos seguir en línea aprendiendo un poco del quichua, ¿sí? Así es que iniciamos con tres palabras. ¿Y cuáles son esas palabras que vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cara. How do you say face? ¿Ya? Face en inglés y cara en español. En quichua se dice ñavi, ¿sí? Ñavi. Se escribe con la ñ, a, w, i, ñawi, pero se pronuncia como ñavi, como que la w o la w se pronuncia como la b, ¿sí? La escritura y la pronunciación son diferentes, por eso es que ya les voy a poner aquí para que puedan tener sus apuntes, ¿sí? Ñavi, cara o face. How do you say face en quichua? Es cara. Vamos con otra parte de nuestra cara. How do you say nose en quichua? Es singa. En español es nariz, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribo singa? Sinca, ¿sí? S-I-N-K-A, sinca, ¿ya? Pero la K última se pronuncia como una especie de G, singa, ¿sí? Singa, ¿ya? Eso. Entonces, how do you say nose en quichua? Es singa o nariz, nose, singa. Vamos con otra parte del cuerpo. Vamos con how do you say eye, ¿sí? En quichua. En español es ojo u ojos, ¿sí? How do you say eyes? Ya, son los ojos. Y en quichua es ñavi, ñavi lulu. Entonces ahí viene la paradoja de, y esto también fue ñavi, ¿sí? Pero aquí lo que cambia el ojo es que se dice ñavi lulu, ¿sí? Prácticamente se relaciona con los huevecillos en los ojos que se tienen, ¿sí? Literalmente se dice los huevos de la cara, ¿sí? Entonces aquí está ñavi lulu, ¿ya? Son dos palabras compuestas. En inglés es eyes, ¿sí? Los ojos. En español, ojos. Y en quichua es ñavi lulu, ¿sí? Ñavi lulu. N-A-W-I, ¿ya? Ñawi, la pronunciación ya saben. Lulu, L-U-L-U-N, lulu. How do you say eyes en quichua? Es ñavi lulu. En español, ojos. Estas son las lecciones de hoy. Muchísimas gracias por estar viendo y espero tus comentarios, por favor, para poder interactuando con esto del quichua. If you want to learn quichua, come with me. Come Pucará. Nos vemos en el Turismo Taita Imbabura. La aventura te espera.